Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo donde nos estén sintonizando en este espacio que la Red Late y CUDI, pues ya tenemos ya casi los 2 años buscando y invitando a gente experta o gente emocionada, académicos que estamos construyendo y trabajando la educación en México. Esta es la 24ª Jornada Nacional en Tendencias de la Educación a Distancia en México, hoy denominada Construyendo la Educación 4.0. Está organizado por su servidor y como responsable del Comité de Educación a Distancia de la Relate, Pedro Rocha, sus órdenes, y junto con CUDI, que es todo el consorcio que nos hace llegar a todos ustedes y de tener un repositorio que le dimos una mirada en este mes y bastante nutrido, bastante diverso, bastante útil para los momentos que estamos viviendo. Agradecerte a ti, Marta Ávila, como coordinadora ejecutiva de CUDI, a Lalo, la parte técnica, que nos apoya en el día de hoy. El día de hoy tenemos esta jornada pues muy oportuna en los momentos que estamos viviendo y que tenemos ya en un horizonte inmediato de caminar en nuestros ciclos escolares, reflexiones sobre la educación del futuro. Yo creo que es importante todos los temas que hemos venido tocando y hoy hacer un espacio donde podamos nutrirnos de hacia dónde vamos con dos visiones, dos panelistas con una amplia experiencia en el medio, en la educación, en la iniciativa privada, en el sector público. Y para ello me voy a permitir presentarlos a nuestros dos panelistas invitados, el maestro Francisco Javier Ramírez Alvarado, que es licenciado en Economía por egresado del ITAM, con una maestría en sistemas en la Escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania, una maestría en Administración por el King's College de Londres, con especialidad en Economía de la competencia económica. El maestro ha colaborado 6 años en la Fundación Barros Sierra, hace investigación prospectiva y ocupó diversos cargos ejecutivos en Teléfonos de México, eh, especialmente en áreas de regulación de competencia económica, por un periodo pues no más o menos de 31 años. Se ha desempeñado en diversas actividades institucionales, filantrópicas mexicanas y que lo hacen todo un conocedor de todas estas pues, tecnologías aplicadas en diferentes campos de acción y hoy nos enfocaremos a la educación. Nuestro segundo invitado es el maestro Roberto Federico Valdés de Glurp. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, especializándose en la teoría de la investigación de la comunicación. El maestro cuenta con más de 40 años de experiencia en investigación de mercado, mercadotecnia, ventas, planeación estratégica en diferentes empresas e instituciones como de la Riva de Investigación Estratégica, Nestlé, Procter Gamble, Pepsi, Banamex y Opinión Pública de la Presidencia. Actualmente es asesor de la Presidencia de la RIVA Investigación Estratégica, donde ha fungido como vicepresidente hasta su jubilación y es consultor independiente. Pues darles la bienvenida, Francisco y Roberto, por esta iniciativa. Yo sí quiero resaltar el venir también a tocar, a decir, acudí, queremos compartir. Y esto aprovecho para que este foro no está cerrado, pues para quienes de aquí de la Red Late, pues estamos construyendo e invitamos y vemos también necesidades oportunas como fue la evaluación, como fue la calidad, X temas. Entonces, me da mucho gusto que ustedes hayan tocado la puerta y queda abierta este espacio para más académicos, más gente experta que quiera abonar
construir y sumar, porque estamos en un momento de sumar. Yo creo que el restar no puede ser. Nos podemos detener para reflexionar y hoy es el momento, Francisco y Roberto, de que nos platiquen el futuro de la educación y pues bienvenidos, no les quito más tiempo para que ustedes puedan tener el uso de la palabra. Adelante, aquí estamos para apoyarlos. Gracias. Hola, Roberto, ibas a hablar. Bueno, antes que nada, quiero agradecer muy sentidamente al CUDI y a la Red Late por la invitación que nos han hecho para compartir con ustedes pues, nuestros hallazgos en este campo. Estamos muy agradecidos, muy honrados y esperemos que les resulten de interés. Entonces, empezamos con la presentación, Roberto. ¿La puedes ver? No. A ver, permíteme. Aquí estamos, Roberto, tú tranquilo, móntala como lo hicimos en el ensayo y te vamos diciendo si la vemos. Ya ¿La la ven? tenemos, sí, ponla para compartir completa. Ahí estamos, adelante, por favor. Ok, bueno. Este ejercicio que hicimos sobre la educación que queremos para el futuro es en realidad una parte de un ejercicio de imaginación colectiva que nos planteamos un grupo de amigos, profesionistas de muchos años de experiencia, cada quien en su campo, la mayoría ingenieros, y donde nos preguntamos qué futuro nos depara la economía, la sociedad, la política, la tecnología, la familia, el entretenimiento y la religión, entre otros temas, incluida desde luego la educación. Y considerando el foro en el que estamos, pensamos que era de especial interés de ustedes escuchar un poco sobre qué pensamos sobre la educación del futuro en México. Y nos enfocamos en todo el espectro de la educación, desde el nivel básico hasta el nivel superior. El fin último es dar nuestro granito de arena para apoyar el desarrollo del país. Y nuestro horizonte temporal lo hicimos con un futuro inmediato de este año 2020 y del 2021, y otro en un futuro más lejano del 2022 al 2030. Usamos una metodología que se denomina en inglés Delphi, lo he visto traducido en español como Delfos, que hace alusión al oráculo de Delfos allá en Grecia, y cuya característica es una aplicación de una serie de cuestionarios a un grupo. Normalmente pueden ser expertos, pero no necesariamente, y complementamos la metodología de Delphi con sesiones grupales, tipo grupos de enfoque, con un moderador, y abundando un poco sobre qué es la metodología Delphi, les puedo platicar un poco de que esta fue aplicada, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, el siglo XX, cuando estaba en su apogeo la Guerra Fría entre las potencias del este y del oeste, sobre cuál podría ser los posibles escenarios de una guerra nuclear. Y como no había información a la mano, porque no había experiencia sobre tal fenómeno terrible, pues se empezó a utilizar con ese fin. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos lo aplicó, y en México también se ha venido aplicando, en particular en la Fundación Barros Sierra, donde yo tuve el privilegio de participar.
durante 6 años. Ahí se implementó en varios ejercicios. Y por último, el ejercicio lo hicimos durante los meses de mayo y junio de este año. Un poquito, una palabra breve sobre los participantes. Somos 9, están por orden alfabético: el ingeniero civil Roberto Chávez, el ingeniero en comunicaciones Alejandro León, también misma profesión de Mario Márquez, Fernando Muro también, quien por cierto es colaborador del CUDI por más de 20 años, un servidor, José Antonio Ramírez Vidal, también colaborador de CUDI por más de 20 años, también ingeniero en comunicaciones, Alejandro Rivera, ingeniero en comunicaciones, y Juan Salazar, ingeniero en comunicaciones, y Roberto Valdés, mi ponente en turno, quien es licenciado en comunicación y cuya semblanza ya escuchamos. Ok, gracias Javier. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, y nuevamente gracias a CUDI y Red Late por la oportunidad de poder compartir estos hallazgos con ustedes. Como primer reflexión, observamos que gracias a la tecnología pudo salvarse en parte el proceso educativo tanto en México como en el mundo. Se aceleró una tendencia que ya se venía desarrollando en la educación y simplemente tuvimos que dar pasos más rápidos. Pero también aprendimos qué nos falta para mejorar esta experiencia en el futuro. En este sentido, una de las herramientas más fuertes que observamos fue las clases virtuales, las cuales tuvieron muchísimos impactos positivos, pero también tuvimos aprendizajes de los cuales aprender. Gracias a las clases virtuales y a la tecnología, se salvó en parte el año escolar, tanto en el nivel básico como en el nivel superior. Por otra parte, vemos que gracias a la tecnología se logró la capacitación y los cursos online, lo cual también se volvió algo mucho más frecuente y más intenso. Y entre esos, los famosos webinars. Para aquellos que no ubican la palabra webinar, que viene de web, redes, y seminario, seminar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ustedes y nosotros, se debe gracias a esta tecnología. ¿Qué es lo que aprendimos que nos falta para poder llegar a mejores niveles en la educación a través de la tecnología? Vimos una falta de infraestructura. Las redes no estaban a la altura de la demanda que se generó durante el COVID-19. Esto afectó sobre todo en zonas semiurbanas, en zonas rurales y en zonas geográficas donde hay niveles socioeconómicos bajos. Por otro lado, nos dimos cuenta que hay una importante falta de computadoras en los hogares. Cuando los padres están con el home office, cuando tienen más de un hijo en diferentes grados escolares y lo único que hay es una PC, el poder atender las clases virtuales se vuelve un problema y una limitante. Otra cosa que aprendimos es que los maestros necesitan una capacitación en el uso de tecnologías, pero también en el uso de pedagogía para clases a distancia. No es lo mismo la pedagogía para clases presenciales como el hecho de hacerlo a nivel a distancia. Y otra muy importante, muchos padres de familia no están preparados, no tienen los conocimientos, no tienen el tiempo o no tienen los recursos
para poder apoyar a sus hijos en el aprendizaje. Entonces, viendo todas las virtudes y lo que tenemos que aprender, creo que nos va a ayudar mucho. Y para eso pusimos un verbatim de uno de los participantes que nos dijo: si el COVID-19 hubiera ocurrido hace 10 años, se habría perdido el año escolar entero. Hoy, gracias a la tecnología, con todo y limitaciones, se minimizó el problema. Le cedo ahora la palabra nuevamente a Javier. Bien, lo que voy a empezar ahorita a presentarles es una visión de conjunto de todo el sector educativo para luego entrar después en más detalles. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles deberán de ser los aspectos claves para tomar en cuenta en el futuro de la educación básica? Perdón, entonces, Javier, sí. Voy a seguir yo, una disculpa. Sí. Lo que hicimos fue generar un círculo virtuoso. Detectamos 4 grandes dimensiones dentro de las necesidades a futuro de la educación básica. Una, las habilidades sociales y la proactividad. Otra, la tecnología. Luego, la capacitación a maestros y luego la inclusión social. Voy a pasar ahora a explicar cada una de estas 4 dimensiones. Hablando de las habilidades sociales y de la proactividad, lo que detectamos que es sumamente importante: incentivar la creatividad, promover actividades artísticas entre los alumnos, promover el aprendizaje como descubrimiento, promover proyectos de investigación que estén a cargo de los mismos alumnos, descubrir y desarrollar las habilidades individuales de cada estudiante para así optimizar su potencial, promover el deporte en equipo e incentivar la comunicación de sentimientos. Aquí es bien importante el concepto de incentivar la creatividad. Se ha visto que mediante proyectos de investigación generados por los mismos alumnos, que mediante la impartición de actividades artísticas, el teatro, la pintura, la escultura, se genera una mucho mayor proactividad y la gente se vuelve más creativa en todo, incluso en el aprendizaje. También incluyendo, por ejemplo, la proactividad en la búsqueda en bibliotecas digitales, que el alumno no se quede únicamente con lo que imparte el maestro, sino salga a buscar fuentes externas que complementen la información. En cuanto al elemento de tecnología, sentimos sumamente importante reforzar el acceso a equipos y a la tecnología en general, el mejorar, como vimos, la infraestructura de redes e Internet, el consolidar la educación virtual, lo que llamamos el LMS, Learning Management Systems, crear laboratorios virtuales, invertir en tecnología para áreas suburbanas y rurales, y luego, a un plazo más largo, empezar el reciclaje de dispositivos electrónicos. Aquí es muy importante, al hablar de esto, que todos estos esfuerzos no se limiten únicamente a la Ciudad de México o a las principales ciudades del país, sino que lleguen a todos los rincones del país. De lo contrario, sentimos que únicamente se va a incrementar la desigualdad y se va a incrementar la brecha entre los niveles socioeconómicos. Pasando a la dimensión relativa a capacitación de maestros, vemos que lo más importante es seguir con la capacitación continua de maestros,
Capacitar a los maestros concretamente en impartir clases a distancia, no solo en el uso de las tecnologías, sino también en los sistemas didácticos que mejor embonen con lo que es la educación a distancia. Poner a los maestros igual a gestores educativos. Esto es muy importante. Hoy en día los jóvenes rechazan cada vez más la comunicación vertical, de yo que sé todo, te digo a ti que no sabes, que sí, que no, que es bueno, que es malo. Eso los jóvenes lo rechazan cada vez más y lo que buscan es una comunicación horizontal, una comunicación de tú a tú, donde la función del maestro debe ser la de un asesor, la de un facilitador, que habla de igual a igual a alguien que quiere aprender las cosas. Y ya en un plazo más largo, dar un enfoque sistémico al aprendizaje versus la enseñanza de materias aisladas. Vimos que hay que poner mucho énfasis en una investigación integral, en una investigación más holística y no tan compartimentalizada o especializada. Y por último, en la inclusión social, integrar a los padres en el proceso educativo, pero no solo a los padres, crear un triángulo padres, hijos, maestros en educación. Hemos visto que si no se vincula el microentorno de la familia y de las autoridades locales y de los maestros y de los estudiantes, muchas veces los planes de estudio y las formas de evaluación no obedecen a las inquietudes de los grupos concretos. Establecer programas que ayuden para estudiantes pobres, checar que realmente en el largo plazo se cumpla con establecer el derecho a cursar hasta la preparatoria, fomentar la responsabilidad social y ambiental, y aquí nuevamente nos hemos dado cuenta que entre los jóvenes cada vez hay más la necesidad y el deseo de solidaridad, y lo hemos visto ante las grandes catástrofes como los terremotos, como los huracanes. Los jóvenes son los primeros en querer actuar. El problema es la manera en que muchas veces les comunicamos este servicio social no es la mejor. Y por otro lado, también la conciencia ambiental. Desde antes del COVID-19, entre los jóvenes cada vez hay una mayor conciencia social y hemos detectado que debido al COVID-19, ya no solo en los jóvenes, sino también en los adultos, se está tomando más conciencia ambiental y hay que aprovechar eso. Y incentivar la interacción internacional de los alumnos ya desde el nivel básico, sobre todo ahora que se puede hacer gracias a las tecnologías a un nivel virtual y así fomentar que se abran más. Esto sería básicamente lo que detectamos como necesario y como una lista de lo que nosotros pensamos debe ser lo más importante en la educación básica. Ahora sí, te paso la palabra, Javier. Gracias, Roberto. Antes de entrar al tema de universidades y escuelas técnicas, quisiera hacer un breve comentario sobre la exposición anterior de educación básica, sobre todo para aquellas personas que son especialistas en temas educativos y pues el grupo nuestro no somos especialistas en educación. Sin embargo, para aquellas personas que sí son especialistas, seguramente les hicieron clic muchas de las propuestas que hicimos, porque van de acuerdo con el sistema constructivista moderno de la educación actual, en donde no se concibe la educación como un elemento aparte y aislado de la sociedad, sino que es un elemento clave interactivo de todo el proceso.
Nada más hago esa alusión para los que son especialistas en el tema educativo. Ya entrando en materia en el campo de lo que visualizamos respecto a las universidades y escuelas técnicas, nosotros pensamos que estas deben reinventarse. Y cuando hablo de escuelas técnicas, me refiero obviamente bueno, no tan obviamente, pero me refiero a las escuelas medias profesionales, tipo CONALEP o las escuelas terminales técnicas que tiene el Politécnico, por ejemplo, o muchas de las secretarías de educación estatal, porque ya no son educación básica, son educación profesional. Entonces, también están en la mira, digamos, estas entidades. ¿Y bajo qué aspectos pensamos que estas entidades deben reinventarse? Otra vez, un círculo virtuoso. Hablamos de que tiene que haber flexibilidad. Ahorita voy a abundar sobre el tema de la flexibilidad. Tienen que reinventarse en lo tecnológico, en el enfoque sistémico, otra vez el enfoque constructivista y por último la adaptación a necesidades nacionales. Entonces, entrando al tema de la flexibilidad, nuestro grupo focalizó 5 elementos necesarios para obtener esta flexibilidad en la educación superior y media superior. Primero, que haya currícula flexible de acuerdo a los objetivos de cada estudiante. Y otra vez, es un hallazgo que coincide plenamente con la escuela constructivista. La segunda característica de flexibilidad son los cursos semipresenciales, esto es que hay una combinación de clases presenciales con virtuales, como de hecho ya las circunstancias actuales han obligado a las escuelas a tomar. O está la opción presencial, está la opción a distancia y está la combinación de ambas. Un tercer elemento de la flexibilidad son la oportunidad de tener becas para asistir a otras universidades del país y del extranjero. Y esto se puede lograr mediante convenios, como de hecho ya ha venido ocurriendo con algunas universidades. También fomentar la educación continua y la autoeducación. La educación no es un proceso que tenga un término que inicia en el tiempo 1 y termina en el tiempo n, sino es prácticamente una actividad de toda la vida. Y las instituciones educativas del país tienen que considerar esta opción y también la opción de la autoeducación. Y por último, flexibilidad también en horarios flexibles, especialmente durante la pandemia. El segundo elemento de reinvención de las entidades superiores de educación tiene que ver con la tecnología. Y, por ejemplo, hay 4 temas aquí. Uno es tecnología para cursos semipresenciales. Ya hablábamos de la necesidad de tener esta flexibilidad. Y la currícula debe de contemplar esta posibilidad. Un segundo elemento tecnológico es capacitación desde las autoridades universitarias, pasando por los maestros y llegando a los alumnos en todo lo que es tecnologías y sistemas pedagógicos para cursos virtuales y no solo para los virtuales. Ya lo mencionaba Roberto, que hay que crear un triángulo, en este caso es el aparato administrativo, el aparato docente y el aparato de los alumnos, los que tienen que formar un todo armónico integrado. En cuanto al tema de acceso a equipos y tecnología, pues es obvio que necesitamos familiarizarnos todos en el uso, manejo y
aplicación de estas tecnologías. Y por último, el manejo de la infraestructura de redes, y esto sobre todo tiene vigencia para aquellas localidades que están en zonas alejadas, no metropolitanas, y que normalmente son las últimas en ser atendidas. Esto es parte también de un cambio que tiene que darse para tener una acción afirmativa del gobierno y también de las autoridades universitarias y escolares para hacer llegar la comunicabilidad, la comunicación a todo el país. En cuanto al enfoque sistémico, otra vez enfatizamos la importancia de un sistema total, un enfoque holístico, en donde estén integrados, desde luego, los alumnos como el centro del proceso, porque no es un proceso simplemente donde el maestro va a enseñar, sino es un proceso destinado con la única finalidad de que los alumnos aprendan. Entonces, desde luego, el entorno de dónde está ubicado el alumno y sus intereses, la inclusión de padres, maestros y alumnos, y con toda la flexibilidad de lo que ya hablaba. El énfasis en este enfoque holístico es en aprender, en analizar y en resolver problemas. Aquí pasamos otra vez a un aspecto vital que nunca nos cansaremos de enfatizar suficientemente, que la educación tiene que verse en el contexto del país. Y el contexto del país está delimitado, por un lado, por aquellas ventajas competitivas que tiene México, muchas de las cuales ya se utilizan o se han venido utilizando en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TELECAN, y ahora con el TEMEC, el nuevo tratado, se van a tratar de profundizar aún más. Pero hay ventajas competitivas que no conocemos y que falta por explorar, o incluso las conocemos pero no las explotamos suficientemente. Algo que tiene que ver con nuestra situación geográfica, con pues la bendición de tener todo tipo de climas, todo tipo de biodiversidad en el país, tener miles de kilómetros de costas, tener la vecindad con Estados Unidos. Todas esas son ventajas que hay que poner al servicio o que hay que tener contempladas en la educación. Y hacer de la necesidad virtud. Es cierto que tenemos un grave problema de pobreza y que la pandemia se ha encargado de hacer todavía más grave este problema. Veámoslo como una oportunidad y no es un asunto de discurso político. La pobreza es la gran oportunidad que tiene el país para incorporar al sistema de mercado a aquellos que están marginados del mismo. Y para eso es muy, muy importante tomar en cuenta la producción, la generación de bienes y servicios que pueden consumir estos mercados, es más, que están necesitando consumirlos y que muchas veces no los tomamos en cuenta, por lo menos suficientemente. Aquí entraría también, por ejemplo, lo que
algunos autores en materia de educación hablan de acciones afirmativas. Esto es, que el Estado mismo compense las desigualdades sociales y desde luego educativas con una sobreatención, con una sobredotación de recursos a aquellos segmentos de la población que hoy están marginados. Y por último, comentar respecto a la atingencia de todas las carreras que estén orientadas a los problemas concretos de nuestro país, pero también a las fortalezas regionales. Somos un país muy rico desde todos los puntos de vista, y entonces lo que tenemos que hacer es poner a disposición de esa diversidad de país que tenemos, pues los recursos. Dentro de este ejercicio, imaginamos varias de las posibles carreras que pudieran generarse en estos dos horizontes, en el futuro próximo y en el futuro más allá. Algunas ya están, no estamos inventando el hilo negro, pero consideramos que no está de más repetirlas y que sí las tomamos muy en serio. Por ejemplo, la medicina genómica o genética basada en este conocimiento de la biología y la medicina, la bioinformática, sobre todo ahora que estamos en un tema de pandemia, pues es muy relevante. La ingeniería biomédica, ingeniería en alimentos, ingeniería ambiental, que ese es un tema que si bien, insisto, ya ha estado presente en algunas universidades, pero no está de más recalcar su importancia. No hay que olvidar que el cambio climático sigue como espada de Damocles, de hecho ya está cayendo sobre nuestros pueblos, las sociedades del mundo. Entonces, es muy atingente, muy relevante este tipo de carreras. La mecatrónica, como este camino hacia la cuarta revolución industrial, desde luego la robótica, la seguridad informática, pues no necesitamos enfatizar mucho, dado que casi cotidianamente las noticias de ataques informáticos a diferentes entes privados y públicos son pan de cada día en todo el mundo, ¿no? Entonces, la seguridad informática es vital. También necesitamos técnicos en tecnologías de la información a todos los niveles. Hay una demanda insatisfecha por ese tipo de personal que necesitamos con urgencia atender. Negocios internacionales, insisto, es también carrera que ya existe, pero pensamos que tiene todavía vigencia, mucha vigencia. La administración sanitaria por el hecho de estar en la pandemia y para evitar que ocurran futuras pandemias. Y los idiomas extranjeros, si bien ya hay inteligencia artificial suficiente como para que no necesitemos saber el chino o el japonés, y hay traductores casi instantáneos, pero los idiomas no dejan de ser una llave de entrada a oportunidades que antes no teníamos. Por cuanto hace al futuro más allá, del 2022 al 2030, nuestra imaginación nos lleva a ingenierías en biomecánica, en manejo de pandemias, en desarrollo de vacunas, ingeniería espacial. Este es un campo también que apenas empieza a desarrollar. La neuropsicología, el derecho, pero enfocado en la aplicación de las nuevas tecnologías, incluyendo la seguridad informática.
La nanotecnología, que también ya es un hecho en varias universidades, pero tomarla muy en serio. La inteligencia artificial de la mano con la entrada de la cuarta revolución industrial. La impresión en 3D, pero no de aparatos fáciles de reproducir, sino de órganos o de alimentos. Incluso la semana pasada se habló de impresión en 3D de vacunas. No entendí muy bien cómo funciona eso, pero en fin, ya fue noticia. Técnico o ingeniero en Big Data, que pues va a ser el pan nuestro cada día para todos, no solo para las grandes empresas. La terapéutica en conservación y aumento de memoria en la tercera edad, dado que estamos cada vez teniendo una población de mayor edad, gracias a todos los adelantos de la salud y del buen cuidado, pues ahora resulta que tenemos un serio problema con qué pasa con la memoria de las personas en esa condición. Entonces, pues es un campo nuevo que habría que explorar. También el tráfico de drones hoy día parece ser como un asunto de diversión o de un uso un tanto sofisticado, pero al rato va a ser un asunto de todos los días y vamos a tener congestionamientos y accidentes de drones. Entonces, pues también hay que pensar en ello. La inteligencia financiera, sobre todo enfocada al control del crimen organizado y nuevamente la insistencia en los idiomas extranjeros. Ok, vamos ahora a platicar un poco sobre qué percibimos que debe tener en cuenta el sistema educativo del futuro, sobre todo enfocándonos más en la parte de la educación superior universitaria o la técnica, de acuerdo a cómo la definió hace un momento Javier. Detectamos tres grandes aspectos que consideramos desde el punto de vista, y nuevamente, como decía Javier, no somos expertos, pero en base a nuestra experiencia, lo que hemos vivido, nuestras lecturas, que uno es impulsar las habilidades sociales, otro, poner énfasis en el entorno, y otro, impulsar a lo tecnológico. Voy a explicar cada una de ellas. En cuanto al impulso a las habilidades sociales, volvemos a poner, voy a pasar antes a la parte de abajo. Tenemos en rojo lo que nosotros pensamos que es lo más importante. En amarillo, lo que sentimos que es lo segundo más importante. Y en azul, lo que sentimos que es lo tercero más importante. No quiere decir que no es importante, pero al hacer una jerarquización sentimos que hay que empezar por lo que ponemos en rojo. En este caso volvemos a fomentar la creatividad, cosa que ya habíamos mencionado en la educación básica. A un segundo nivel, fomentar el trabajo de investigación entre los estudiantes. Cuando los mismos estudiantes investigan en vez de solo recibir la información, y ellos son los generadores de los tópicos a investigar, se vuelve mucho más rico el aprendizaje. Impulsar que los estudiantes sean críticos y que cuestionen. Y en un tercer nivel, fomentar el trabajo en equipo. Esto es algo que hemos visto que nos hace mucha falta y muchas veces el éxito cuando ya estamos en el mundo laboral depende muchísimo de poder trabajar en equipo y saber llevar liderazgos y no solo de las capacidades técnicas. Y impulsar las actividades culturales, artísticas y deportivas. Nuevamente,
nos basamos en que hemos vivido experiencias donde hemos visto que gracias a haber participado en actividades artísticas y culturales y deportivas, los estudiantes se vuelven mucho más creativos, más propositivos, menos inseguros y más abiertos a entrarle al aprendizaje. En cuanto al énfasis en el entorno, tenemos nuevamente en rojo lo más importante, en amarillo lo segundo más importante. Para nosotros, fomentar el trabajo y la responsabilidad social entre los estudiantes es muy importante. Y sobre todo, ahora que hay un principio de ser más solidarios. Y en un segundo nivel, impulsar lo que llamamos el training on the job pagado o la educación dual, que sentimos que es muy importante, que el estudiante salga y no solo esté en el aula con una adquisición teórica de conocimiento, e impulsar el contacto con empresas para conocer sus necesidades de recursos humanos. Los responsables de recursos humanos y de capacitación de muchas empresas se quejan de que muchas veces los estudiantes traen conocimientos teóricos, pero poca experiencia de cómo aplicarlos. Y por otro lado, que el mercado laboral necesita personal preparado en ciertas carreras, las cuales no se dan en las universidades o escuelas técnicas, o se están dando carreras que no son realmente necesarias en el mercado laboral. Pasando a la siguiente dimensión, vemos nuevamente que tenemos lo más importante, lo segundo más importante y en azul lo tercero más importante. En cuanto al entorno, en cuanto a la tecnología, es fomentar la adquisición de habilidades tecnológicas y digitales. Suena repetitivo, pero es algo que es muy importante. Priorizar el manejo de la inteligencia artificial y de la tecnología de la información. En un segundo nivel, fomentar la búsqueda en Internet. Cada vez hay más y mejores bibliotecas digitales, tanto en México como a nivel mundial. Y como ejemplo tenemos, por ejemplo, el Remeri de Curi o el programa La Referencia. Y en un tercer nivel, capacitar a los maestros en cómo dar clases en línea, desarrollar tecnologías para facilitar la impartición de clases virtuales y facilitar a los estudiantes el acceso a computadoras. Voy a irme ahora a enfocar en lo que Javier llamaba los estudios que ya no son básicos, pero que ya son profesionales, pero son técnicos que no se dan en las universidades. ¿Qué sucede? Se perdió el valor que tiene la educación técnica. Se perciben como carreras de segunda para el que no pudo o no la hizo. Y deben de retomarse la relevancia de las carreras técnicas y darles un enfoque innovador y socialmente productivo. Voy a poner un ejemplo exitoso que es el caso de Alemania. Allí los estudiantes tienen dos opciones: ir a la universidad o ir a la Realschule, que es la escuela técnica. La escuela técnica alemana permite aprender oficios acordes a las necesidades de la industria alemana. Ahí vemos la comunicación con la industria. Y los alumnos salen tan bien preparados que tienen asegurado su empleo. Incluso muchas veces ganan mejor que los que salen de las universidades. Y egresar les hace sentirse orgulloso, les da prestigio, les da seguridad económica. Incluso en el caso de las universidades alemanas se da cada vez más la educación dual, otra vez el salirse del aula y solo tomar la parte teórica, la combinación de trabajo en empresas con estudios en aula, y se ha visto que es muy exitoso desde la percepción tanto de empresarios
como de los mismos estudiantes. Ahora, quiero mostrar una gráfica que incluimos para mostrar la importancia de las carreras técnicas para México. De acuerdo a los censos económicos del INEGI del 2019, existen casi 5 millones de unidades económicas que tienen casi 27 millones de personas ocupadas. Si nos vamos a las dos columnas del lado izquierdo, vemos que de estos 25 millones de unidades económicas, el 95% son unidades que tienen de 1 a 10 personas empleadas y emplean al 38% de la fuerza laboral que está en la economía formal. Si nos vamos a las siguientes dos columnas, aquellas unidades que tienen entre 11 y 50 personas son el 4% y emplean casi el 15%. Es decir, que las unidades económicas que tienen entre 1 y 50 personas, micropymes, pymes, emplean a más del 50%, casi el 53% de las personas empleadas en el país. El resto se distribuye entre las unidades que tienen más de 50, etcétera, personas, que son el 1% de las unidades económicas y que emplean al resto de la fuerza laboral. En este sentido, sentimos que hay que fomentar las carreras técnicas que impulsen la economía del país. Es necesario preparar más personas para que se impulse y se mejoren las pymes y micropymes. Para ello, más que solo preparar abogados o solo preparar ingenieros, el grupo siente que se necesitan perfiles con las capacidades técnicas y habilidades sociales para hacer exitosas estas empresas y así realmente impulsar la economía del país y hacer que ese impulso y ese derrame económico llegue a mucha mayor cantidad de población. Además, y lo hemos visto, estas carreras deberán ser integrales, no solo crear un alumno que salga experto en tecnologías de la información, en cualquier actividad técnica de las pequeñas empresas, sino que además tengan habilidades sociales, como son el trabajo en equipo, el liderazgo, la inteligencia emocional, las finanzas y la contabilidad, el manejo de tecnologías de la información. Cada vez más vemos que entre más integral es la educación que recibe este estudiante, va a salir mejor preparado para enfrentar ese mundo laboral, donde si no hay una inteligencia emocional, si no hay un liderazgo inteligente, si no hay la capacidad de trabajar en equipo, no se va a poder hacer que estas pequeñas empresas funcionen. Y para que todo esto de veras pueda echarse a andar, sentimos que necesitamos reconstruir la imagen que tienen actualmente en México este tipo de escuelas. Realmente implementar una estrategia de comunicación que haga apetitoso que los estudiantes quieran meterse a estudiar porque vean su utilidad y sus beneficios. Volvemos al tema tanto señalado en educación básica como por Javier, que es fomentar la educación integral, y aquí me gustaría poner un verbatim de uno de los que participaron en el grupo. Nos decía: salí como ingeniero excelentemente bien preparado, pero al ir progresando en mi trabajo cada vez tuve más necesidad de enfrentar actividades para las cuales no me prepararon. Tomar decisiones financieras, de recursos humanos, enfrentar cuestiones legales. ¿Qué sucede? Que en las universidades debemos dar las herramientas para enfrentar estas realidades.
hacer más integral y holístico este aprendizaje. Y quiero volver a un tema que mencionó Javier, que es bien importante, que es el aprendizaje continuo, sobre todo hoy en día. Meternos en la cabeza, meterle a los estudiantes en la cabeza que durante toda la vida se sigan tomando cursos de actualización. Con los cambios cada vez más veloces e intensos, debemos capacitarnos continuamente para realmente seguir en el mercado y ser productivos. Y muy importante, fomentar la capacidad de resolver problemas. Evitar la simple adquisición de conocimientos como si fuéramos una cubeta que hay que llenar de datos, sino detectar los problemas del país, de la región, de la comunidad, de las empresas. Fomentar el trabajo de investigación sobre estas cuestiones y enfocarnos a obtener conocimientos para resolverlas. En síntesis, no formar gente enciclopédica, sino solucionadores. Con esto me gustaría, de parte de Javier y mía, dar gracias a Curi y Red Late y al auditorio que nos hizo el honor de escucharnos por esta oportunidad para compartir nuestras reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Roberto. Yo creo que nos han dado una visión muy, muy amplia. En lo que Martita ahorita les pediríamos a nuestra audiencia que levante la mano para que Martita vaya dando así el orden de participación. Y en lo que esto les robaría unos comentarios que me parecieron estupendos. Primero, yo creo que todo el equipo que ustedes representan han hecho una labor de mapeo que si yo lo visualizo, les diría a todos los rectores y directores de las escuelas públicas y privadas pudieran tener a la mano. Yo creo que con este material, este análisis que nos están compartiendo, podemos y se puede hacer planes estratégicos para enfrentar este futuro inmediato y no tan inmediato como ustedes mencionan. Algo que Marina Vicario, coordinadora de la Red Late y que todos conocen, siempre nos ha impulsado y nos ha como tenido como en el contexto del ecosistema, y ustedes lo tocan muy bien, ese ecosistema de visualizar el contexto, las necesidades, la empresa, la sociedad en la cuarta hélice o quinta, como se está ya denominando. ¿Qué importancia tiene en poder tener ese impacto en este ecosistema? Ustedes mencionaban tener como la pobreza como un medio para poder desarrollarnos. Yo diría que le han dado así como el punto clave a todo lo que hemos venido viviendo y estamos en México, pero en su entorno. Yo creo que eso es muy importante, cómo detonar esas comunidades, esos estados. Y cierro mi comentario en una experiencia que vi y que estuve con un colega en Chile. Chile hizo una reforma hace unos años educativa, abriendo las carreras técnicas que ustedes mencionan y que son tan necesarias en el país hoy actualmente, donde por región vieron el ecosistema, las empresas y cuáles requerían. Yo creo que hay muchas generales, pero unas en particulares que solo se da en la región. Ya ven que Chile es todo vertical, ¿no? La zona 1, que son 12, 13, lo ignoro. Y esto me pareció muy ilustrativo a lo que ustedes también conectan con los recursos, con todas nuestras áreas tan diversas que tenemos en nuestro bello México, y que pudiera dar pauta al mapeo también de carreras técnicas o carreras o licencias que podemos estar concretizando. Yo los felicito, yo no quiero robar más tiempo a los participantes, pero yo creo que ahí hay un reto y que yo observo que a nivel de educación aquí en la SEP tenemos el técnico superior universitario muy poco explotado por las instituciones tanto públicas como privadas. Con eso cierro. Felicitándolos y bueno, todavía no estamos cerrando, estamos abriendo boca de lo que yo me entusiasmé con su presentación. Martita.
Sí, tenemos la participación de Ángeles Solórzano, me parece que quería compartir Sí. algo. Yo les invito a todos los participantes, igual que muy concretos, porque ya vi varias manitas, Martita, para que nos dé tiempo a que todos platiquemos. Ángeles, siempre muy bien recibida y adelante con tu comentario y reflexión. Gracias, la verdad es que un gusto saludarlos. Me parece que es excelente el análisis que nos han presentado porque es serio, porque permite un punto de partida para hacer un análisis sistemático de la evolución de la educación en el futuro. A veces el estructurar rigurosamente, así como lo hicieron ellos, se tarda uno, pero es un cimiento muy fuerte. Podría ser el inicio de un observatorio de cómo va evolucionando esto, entonces me parece muy, muy valioso. Yo coincido totalmente, hay una parte que señalaron donde creo que en México las ventajas comparativas, las ventajas competitivas no las estamos aprovechando como debiéramos, y coincido perfectamente con lo planteado, hay que hacer uso de esa riqueza y traducirla en beneficio para el país, desde el crisol, desde la mirada de la necesidad de estos nuevos perfiles para poder propiciar un cambio acelerado desde lo que nos toca, que es la educación. Y en lo que yo quisiera aportar, que me parece que es algo que se puede añadir. Cuando ustedes hacen el análisis de las nuevas carreras, me parece que falta un nicho muy importante que es la formación magisterial. O sea, me parece que los que somos ingenieros, los que somos apasionados de la educación superior, vemos los problemas cuando el individuo llega a la media superior y a la superior, y ya nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos con este individuo? Y ahí es donde estamos aportando. Pero creo que gran parte del problema está situado en que hay un sistema magisterial, un sistema docente de formación de los maestros que van a la educación básica, que están un tanto aislados de estas nuevas ideas, de estas nuevas corrientes. Entonces yo esperaría ver en este cuadro que ustedes propusieron también un nuevo docente con especialidad en educación a distancia, o sea, a nuevos perfiles que nos permitan unir la fortaleza en ingeniería que tiene. Yo coincido con ustedes, México para salir adelante necesitamos aplicarnos en lo técnico, porque en la cuarta revolución industrial pues no hay otra manera. Pero esta parte de lo social y de los procesos docentes, del magisterio, hay que generar puntos de coincidencia en ello. Entonces, ese es mi comentario, me encantó la presentación y bueno, a sus órdenes, esperaría ver qué más diálogo, aquí estamos al pendiente. Gracias. Muchas gracias, Ángeles, siempre muy asertiva. Yo creo que también comparto contigo que la parte de formación de docentes, esta formación ya debe de estar dando todas estas nuevas competencias que nutran a la básica y a la media superior, pero la básica hay una gran necesidad de formar a nuestros profesores. Martita, ¿quién tenemos por aquí que quiera tomar el micrófono? Carlos Casasus, nuestro director, también quería tomar el micrófono. Mi querido Carlos, bienvenido. Bueno, listo. Listo, Carlos. Qué gran gusto tener este tipo de seminarios con ideas tan sólidas, tan bien pensadas, tan fundamentales para lo que viene hacia adelante. Yo les quiero decir que vamos a decir, en los últimos 2 o 3 meses se ha generado una gran cantidad de contenido inteligente, ¿no? Que creo que es importantísimo, primero, tenerlo disponible, ¿no? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de que no se pierda ninguna de estas pláticas, que estas pláticas, que se tengan las presentaciones, que se tengan los videos y en la medida de lo posible que se tengan los resúmenes, ¿no? Para los que
tenemos que procesar grandes cantidades de información hacia adelante, que podamos tener acceso a estos contenidos que son fundamentales y que van a ser parte del proceso educativo hacia adelante, ¿no? Aquí el que una persona vea esta conferencia, nada le quita a que la vean 10,000, ¿no? O sea, por el mismo esfuerzo, por el mismo costo que estamos aquí reunidos 41, si mantenemos estos acervos, eventualmente los pueden consultar cientos de gentes de México, de España, de Colombia, de Chile, de Brasil. Y nosotros podemos hacer lo mismo con la gran cantidad de contenidos similares que se están generando en todos los países de habla hispana, y esto se debe de hacer un bien público, ¿no? Un bien que esté a la disposición de la sociedad. Los felicito, gracias, vamos a seguirle durísimo con este esfuerzo y les agradezco ponencias tan bien pensadas, tan inteligentes y que tanto pueden contribuir a el México del mañana. Gracias. Gracias, Carlos. Yo creo que tú eres un impulsor de toda esta sinergia, de ese bien público que bien mencionas, y nos hemos sumado pues esto que le ha denominado también Marina, este tanque de pensamiento, junto con este espacio maravilloso que tú diriges y coordina Martita Cudi, con esta amplitud que tenemos no nada más en México, sino en toda la región de habla hispana. Gracias, Carlos, por tu participación. Por aquí tenemos, Martita. Sí, Marina Vicario tenía una pregunta. Perfecto, mi querida Marina, adelante. Primero, felicitar a Francisco, a Roberto, que son extraordinarios profesionales. Yo he aprendido muchísimo de ellos y nos acaban de dar con el ejemplo, pues, cómo debemos hacer las cosas, ¿verdad? Aunque estemos dando una charla, y es hacerlo de manera muy ordenada, muy sistémica. Y por otro lado, quería aportar dos cosas. Por un lado, una variable que me parece que puede sumarse al ejercicio extraordinario que nos muestran, es estas formas de ofertas educativas que ahorita ya existen, ¿sabes? Con estos consorcios como edX, como Coursera, con todas estas corrientes de los MOOCs y de los NUCs, ¿no? Del nanoaprendizaje. O sea, no hay que obviar el hecho de que las nuevas generaciones ya saben que pueden profesionalizarse en lo técnico sin o a pesar de los sistemas educativos públicos, y que se pueden ir certificando y pueden ir ganando estos saberes. Eso me parece muy importante, y algunas universidades lo tienen tan claro que en sus ofertas ya incluyen créditos que los alumnos pueden hacer a través de estas plataformas que existen en el ciberespacio. Por el otro lado, me parece también muy importante poner en la consideración de todo el modelo que nos presentan los cómo. Los cómo, porque yo les puedo decir, en mi institución se ha hecho un ejercicio que me parece relevante de ofertas educativas totalmente nuevas, como justamente ingeniería en inteligencia artificial, ingeniería, por ejemplo, en ciencia de datos, también otro tipo de licenciaturas, y a nivel técnico inclusive abrieron una carrera técnica de ciberseguridad. En fin, el problema que se tiene en algunas instituciones es que se están haciendo las cosas de modo que se compita con lo que ya existe. Entonces, imaginen ustedes, por ejemplo, se crea una licenciatura en matemática algorítmica que compite con una licenciatura en matemática pura, ¿no? Y entonces, pues estos temas creo que deben revisarse con lupa, porque en educación pública los recursos son súper escasos, y no podemos darnos el lujo de no optimizarlos. Entonces, bueno, eso era lo que quería sumar al modelo. Muchas gracias por el ejercicio.
Gracias, Marina. Muchas gracias por tu participación y siempre un gusto de tenerte por por esta jornada. ¿Quién tenemos, Martita? Sí, Paco quiere... Paco Velázquez Sagún. Bienvenido, Paco. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Creo que... ¿Tiene problemas? Sí, creo que se desconectó. Bueno, Mira, déjame seguimos, Paco. No, aquí estoy. Ya estás. Adelante. Perdón, estoy aquí en movimiento, por eso tardé un poquito. Bueno, primero, felicidades a todos los organizadores. Una charla muy interesante que nos hace reflexionar sobre hacia dónde vamos, es el tema. Bueno, yo tengo dos preguntas muy concretas. Primero, todo esto, ¿cómo proponen llevarlo a los tomadores de decisiones? El hecho de impulsar estas políticas, de fomentar este tipo de carreras, de impulsar una nueva docencia basada en las nuevas tecnologías, lo que nos han presentado, ¿cómo llevarlo a los tomadores de decisiones en política pública, educativa o quienes toman decisiones en las universidades? Es la primera pregunta. La segunda, me llama mucho la atención su propuesta de enfocarnos más a preparar a personas que resuelvan problemas. Pero cuando uno está en el aula y quiere empezar a entrar en esta dinámica, en esta estrategia de resolver problemas en aula, no se le reconoce al docente el esfuerzo por salir del aula y voltear a ver las problemáticas de la sociedad o de la empresa. Se fomenta más el que un profesor publique un artículo en una revista arbitrada, aunque su artículo no resuelva ningún problema, simplemente que establezca postulados teóricos que también tienen su mérito. Pero, ¿cómo también es la segunda pregunta? ¿Cómo impulsar a los tomadores de decisiones, pero de este fomento de los incentivos a los investigadores y a los docentes para que también puedan impulsar el acercarse a las problemáticas junto con sus alumnos, a las grandes problemáticas nacionales? Si ahorita lo ponemos en una balanza, pesa más publicar un artículo en una revista arbitrada que hacer un proyecto de resolver un problema para una empresa. Esas son las dos preguntas, pero felicidades a los ponentes y a los organizadores. Gracias, Paco, siempre muy asertivas tu visión y tus preguntas. Las dejamos la voz a Francisco y a Roberto. Gracias. Bueno, muchas gracias a los que tomaron la palabra, porque todas han sido palabras muy entusiasmantes y lo agradecemos. En relación con el señalamiento de Ángeles Solórzano sobre la ausencia de mirar a la formación magisterial, sí, efectivamente hay esa ausencia y qué bueno, gracias por hacerlo notar, porque sin duda es un aspecto nodal en el cambio educativo del futuro. Necesitamos voltear a ver qué cambios radicales se tienen que dar en la escuela normal para que los que egresen de allí no vean su rol como llegar a enseñar cosas a niños o adolescentes, sino entusiasmados con involucrarlos en su proceso de aprendizaje. Creo que es un cambio, parece como de lenguaje, pero no, es verdaderamente serio. Y ahí hago relación con lo que ya mencionaba antes, la necesidad de adoptar el enfoque constructivista, que precisamente ve hacia el entorno social en el que está la escuela y el alumno, que ve hacia la resolución de problemas, cosa que mencionaba Paco, y bueno, es un cambio copernicano. No sé qué tanto
este enfoque haya permeado en la formación magisterial, pero sí creo que por ahí tiene que ir. Y en cuanto a la otra pregunta de Paco, sobre cómo llevar esto a los tomadores de decisiones en política educativa, bueno, ya Carlos Casasus, mi amigo, lo señaló, de que se están creando pues contenidos muy interesantes en CUDI y en muchos otros medios, pues que habría que pues hacérselos llegar. Desde luego, pues nosotros estamos súper dispuestos a platicar con quien sea sobre esto, pero para darle una difusión mayor, pues qué bueno que existe el CUDI, qué bueno que existe la Red Late, entre muchas otras entidades, pero principalmente estas dos, porque pueden ser un medio de difusión excelente para este tipo de discusiones. Le cedo la palabra a Roberto. Yo creo que es muy importante empezar desde el nivel básico, para que el estudiante desde el nivel básico presione al maestro, y por eso hablamos de que en los procesos educativos deben de participar no solo las autoridades y los maestros, sino también los estudiantes y los padres de familia. Si desde el nivel de educación básica fomentamos la investigación por parte de los alumnos, la creatividad por parte de los alumnos, ya va a ser algo muy natural cuando lleguen a las escuelas superiores. Y ahí funciona mucho el que los mismos alumnos van a presionar a los maestros a que enseñen bajo este aspecto pedagógico, y el maestro que no lo haga, lo van a rechazar. Por otra parte, y esto responde tanto a Paco y a las otras preguntas, por ello es tan importante capacitar a los maestros, pero en una educación más integral, como decía Javier, en una educación más constructivista. Y creo que hay que empezar machacando y picando piedra, acercándonos a través de instituciones como CUDI, a través de fundaciones, a través de ONGs, para, en vez de efecto cascada, al revés, ir subiendo todo este tipo de información para que le llegue a las principales autoridades. No sé si les haya contestado. Nos has dado un buen parámetro. Levantó la mano Carlos y para darle un espacio a preguntas. Sí, Carlos. Una idea muy rápida. Aprendamos del COVID, ¿no? ¿Cómo se transmite el COVID? ¿No? Básicamente aprovecha todas las oportunidades de contagio, ¿no? Se deposita en lugares donde no se pueden quitar y el que los toca se lo traga. Y de alguna manera lo que tenemos que hacer es multiplicar el número de contactos de gente pensante, ¿no? Y básicamente volvamos viral esta cultura nueva, ¿no? Creo que es una buena figura de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Dejemos la semilla del contacto, busquemos la mayor participación, hablemos, ¿no? Y el virus va a aprender, seguro. Muy buena idea, Carlos. Yo me sumo a esta sinergia. Martina, tenemos preguntas en el chat y luego vamos hacia el cierre con José Antonio. Sí, también tenemos la participación de Ricardo Antonio. Ok, adelante. Solicitando participar con micrófono. Adelante, Ricardo. Maestro, buenas tardes desde Chiapas. Un cordial saludo a todos los maestros docentes. Bienvenido, Ricardo, un gusto tenerte. Gracias, igualmente. Pues mire, buena reflexión estaba comentando los maestros y yo quiero aportar un detalle muy importante, la nueva normalidad. Claro que ese nuevo cambio va a ser esencial para un paradigma digital. Como dijo el maestro ahorita, una cultura con el COVID.
Es cierto, la cultura es una cultura digital que está implementando y les comparto que ahorita actualmente el Colegio de Bachiller de Chiapas, ahorita estamos en una jornada académica, ¿sí? Más de 8,000 usuarios, docentes, estamos en la modalidad 100% en línea. No hay clases en la jornada académica, mañana termina, pero todos los cursos que hay es totalmente en línea, no hay nada presencial, ni híbridos, es totalmente en línea. ¿Qué estamos aprendiendo, verdad? ¿Qué es la pregunta? Que ahorita todos nos preocupa la educación a nivel medio superior y buscar unas estrategias didácticas, pero en el ámbito digital, virtual, por problema de COVID, no podemos ir a clases. Entonces estamos utilizando ejemplos, estrategias virtuales y están aprendiendo, muchos maestros están aprendiendo a mover las nuevas tecnologías digitales, las nuevas formas, con las nuevas plataformas que están aprendiendo lo que es presencial, el apagón presencial, y están aprendiendo nuevas estrategias digitales. Entonces, ¿qué quiere decir? Nueva estrategia para los chavos. ¿Cuándo regresamos? No sabemos, pero estamos utilizando estrategias para los chavos de nivel medio superior, que supone que en agosto ya en el ciclo escolar iniciamos. Es mi aportación, maestro. Gracias. Gracias, Ricardo. Siempre te agradecemos que nos escuches, que participes y siempre muy activo y en este cambio, en este movimiento de transición, el bachillerato allá en Chiapas. Gracias, Ricardo. Martita, teníamos algunas preguntas para los ponentes. Tenemos una pregunta de Silvia Jiménez. ¿Qué opinión tiene acerca de la educación dual como teletrabajo? Si nos ayudan, por favor. Sí, Francisco, Roberto, quien guste. La educación dual, la idea es que, si yo lo entiendo como dual, estar en la empresa o en el lugar donde se trabaja y estar en el aula, incluso si nos ponemos creativos, se puede hacer de forma virtual. Tenemos el ejemplo del home office. Ahora, hay ciertas actividades, sobre todo las más técnicas, que va a ser imposible porque la fabricación se tiene que hacer en la fábrica, el chef tiene que estar en el restaurante, el experto en electricidad debe de estar en el taller arreglando las cosas. Yo siento que ahí, en mi punto de vista, una aproximación híbrida sería lo más sano, donde se pueda aprender virtualmente la parte teórica y se pueda aplicar en lo posible físicamente en los lugares de trabajo. Creo que ese es qué bueno que hiciste la pregunta, creo que es un reto gigantesco. No vaya a ser que el COVID-19 haga que frenemos un esfuerzo tan importante para el país. Sí, coincido con Roberto. El término dual tiene que ver con mezclar tal vez con mayor proporción la parte de práctica con la teoría. Y ese es en principio el esquema de una educación dual y sobre todo aplica para oficios o carreras técnicas que requieran pues trabajo de campo. El teletrabajo per se ya es una experiencia en sí misma de trabajo y es en el campo mismo, porque el campo ya va a ser la casa, ¿no? Desde donde se van a resolver problemas que obviamente tengan que ver con la propia profesión o ocupación. Yo creo que sí, puede haber una aplicación dual del teletrabajo. De hecho, ya, insisto, en sí misma ya es un trabajo dual, pero para alguien que se esté preparando para tener un teletrabajo,
pues le va a resultar más fácil tener la capacitación en línea porque va a tener acceso a recursos mucho más fácilmente que yendo a una clase, por ejemplo, ¿no? Gracias, Francisco. Gracias, Roberto. ¿Tenemos más, Martita? Sí, José Antonio quería participar. Por favor, José Antonio, si nos ayudas abriendo tu micrófono. Gracias. Y gracias. Muy buenas tardes. Realmente creo que se ha dicho todo lo que trabajamos en principio en el proyecto, pero yo quisiera contar que este proyecto no hubiera sido factible si no hubiéramos tenido coronavirus. Es decir, este grupo de amigos con los que trabajamos este proyecto, pues teníamos la costumbre de reunirnos todos los viernes en el Covadonga a comer. Y era delicioso reunirnos ahí para platicar de que le habían ganado a la América, reunirnos a ver qué estaba pasando con los sindicatos y ver ahí qué había en la última película que estábamos en ese momento proyectándose, o que la siguiente semana teníamos ópera en Bellas Artes. Sin embargo, cuando viene este proceso, pues se nos ocurrió que podíamos hacer esas reuniones también los viernes, ¿sí? Vía videoconferencia. Incluso uno de nuestros amigos, que solamente se reunía una vez al mes, se empezó a reunir continuamente porque él vive cerca de Barcelona. Entonces ahora ya podía estar con nosotros disfrutando también esas reuniones. Y entonces la primera reunión estuvo muy interesante, pero después de 15 minutos ya no sabíamos de a qué hablar. Y ahí es donde surgió la idea de, bueno, ¿y por qué no dedicamos este tiempo a pensar un poco sobre qué va a pasar cuando acabe este proceso? Y ahí se inició ese ir madurando algo y después ya concretarlo en lo que se acaba de presentar. Yo quiero retomar el punto de Carlos Casasus, es decir, ¿cómo es que vamos a poder avanzar? Pues tenemos que contaminarnos con coronavirus, o llamémoslo como queramos, y eso llevarlo hacia adelante, comentarlo con todos los que nos rodean, y además juntarnos con ellos en forma virtual, porque lo podemos hacer todos. Y al juntarnos con nuestros amigos, pues a lo mejor trabajar 10 minutos en el partido del Barcelona, pero sí dedicarle un tiempo a tocar y a platicar sobre esas cosas que son fundamentales en nuestro país. Es decir, es algo que nos dona ahora esta posibilidad de pensar y de comentar y de estar a distancia, pero construyendo. Espero que esto sea un mensaje diferente un poco, pero que consolide por qué estamos aquí. Muchas gracias. Ok, gracias, José Antonio. Me parece muy productivo el cambio y el giro que dieron, y creo que sus saberes, sus experiencias, lo que nos han mostrado, vuelvo a decir, es una ruta que cualquier director, yo diría todos los directores, deberíamos de estar, los tomadores de decisiones, como dice Paco, tomándolo muy en serio para nuestras instituciones. Tenemos a Sarita desde la Universidad de Sonora, que nos haga también, quiere tomar la palabra, y vamos a ir cerrando ya la sesión. Muchísimas gracias, Pedro. Me da mucho gusto saludarlos a todos. De verdad, da gusto que se hagan este tipo de trabajos, porque a final de cuentas brindan orientación hacia dónde debemos de caminar. Yo veo precisamente y muy bien enmarcado el trabajo desde la ingeniería que acaban de hacer los compañeros, ¿no? La ingeniería per se tiene y marca una sistematización de las cosas, una estructura, un desarrollo tecnológico interesante. Y veo también pues que en las propuestas que ellos, o en las líneas que ellos mencionaban sobre las carreras que era necesario, importante impulsar, etcétera, pues yo sí vi así con mucha tristeza que no se veía para nada lo de las humanidades. Y esa es una parte importante, es sumamente importante,
Recordemos que todavía somos millones de habitantes en el planeta y necesitamos trabajar fuertemente en una tendencia que verdaderamente ahorita nos está exigiendo que pensemos cómo nos debemos de formar como ciudadanos digitales y globales. Entonces, yo insisto, las carreras y las ofertas que los compañeros sacaron ahí y que pusieron en una de las diapositivas, muchas de ellas ya existen, muchas de ellas ya están, ¿ok? No podemos negar y no podemos pensar en que queremos inventar el hilo negro. Sin embargo, lo que necesitamos como país precisamente es potenciar lo que ya está en esa línea y hacia dónde debemos de configurarlo. La otra cosa que mencionaban los compañeros es precisamente que necesitamos formar personas o estudiantes que resuelvan problemas. Y yo les diría, no solamente eso, necesitamos gente que además de que resuelva problemas, sea capaz de ver hacia el futuro, para ver hacia dónde debemos de caminar, para ver hacia dónde es necesario entonces redireccionar los desarrollos, las formaciones, el impulso económico, el impulso educativo, las relaciones sociales, hacia dónde tenemos que caminar. Yo insisto, la ingeniería nos brinda unas bases preciosas de veras de la sistematización y de la sistematicidad, pero también necesitamos pensar en que seguimos trabajando con personas y somos personas las que hemos impulsado todo esto, donde hemos estado trabajando y donde nos hemos estado desarrollando. Algo que es muy importante es que pensar en que es solamente el constructivismo el que va a generar o a soportar esto, la verdad nos queda en una visión muy reduccionista, porque tenemos que pensar que siempre hemos trabajado en una combinación muy afortunada, lo digo, entre constructivismo, conductismo, cognoscitivismo y ahora estamos en el conectivismo. Entonces, me parece muy importante no perder de vista estos elementos que a final de cuentas lo que necesitamos ahora y que gracias a esta red tenemos el mejor ejemplo, es precisamente conformarnos en una red de personas pensantes, en una red de personas que seamos capaces de resolver problemas, de aportar, en una red de personas que definitivamente mientras que unos están enfocados en desarrollar una parte, bueno, habrá otros que estén enfocados en precisamente realizar una prospectiva sobre eso que se está resolviendo y entonces desarrollar escenarios futuribles, escenarios catastróficos de cómo nos iría en caso de no entrarle o en caso de entrarle mal, escenarios ideales en donde lo que se busca sería eso, pero que la realidad tal vez nos pone en una situación donde tenemos que aterrizar mejor los pies y entonces ver exactamente en dónde estamos parados. Entonces, yo de verdad agradezco este tipo de trabajo y yo sí les pido a los compañeros que no se olviden de la parte de las humanidades, de la parte donde a final de cuentas seguimos siendo seres humanos y seguimos siendo ciudadanos los que estamos conectando para hacer todo esto. Y creo que ahí también es muy importante no perder de vista que también mencionaban hace rato de las carreras técnicas. Las carreras técnicas siempre han sido un fuerte aporte para un desarrollo en nuestras ciudades, en nuestro país, en la cuestión profesional. Sin embargo, desafortunadamente, la mayoría de las carreras técnicas están quedando en el olvido porque no hay un sistema de sueldos que verdaderamente pague el ser un técnico. Entonces, muchos de los estudiantes, muchos de los jóvenes o muchas de las personas inclusive prefieren hacer un esfuerzo mayor por tener una licenciatura porque eso les va a brindar un acceso un poco mejor a los sueldos. Y recordemos pues que desafortunadamente pues todos tenemos que trabajar para vivir, que todavía sea una comunidad más pequeña a quienes nos apasiona lo que hacemos, a quienes nos levanta lo que hacemos, muchas veces sin cobrar un peso. Eso la verdad somos muy pocos y que nos apretamos el cinturón aún a pesar de eso. Somos muy pocos los que podemos decir que lo hacemos. La mayoría de nuestra población
está en la necesidad de trabajar para comer. Entonces, las carreras técnicas son muy buenas y verdaderamente son una fuerza importante en el desarrollo de un país. Desafortunadamente, está muy mal pagado. Entonces, yo les agradezco y les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Sarita, pues nos pones otros escenarios para mirar, para complementar, y creo que las realidades y estas reflexiones, pues eres parte de este equipo, de esta red de que queremos aportar y sumarnos en todos los retos que tenemos ya ahorita y que ya están futuros. Yo les pediría a nuestros panelistas, a Francisco y a Roberto que, bueno, cerremos esta sesión pues dándole la reflexión con Sarita y también con ustedes mismos hacia cerrar este espacio que es uno de que vemos, de que podemos seguir construyendo a futuro, porque lo que acaban de ustedes de detonar tiene futuro y tiene muchos elementos por irles sumando. Francisco y Roberto. Bueno, muchas gracias de veras, por la calidez y la aceptación que hemos recibido. Los comentarios de Sarita me parecen súper importantes. Yo mismo provengo de las humanidades, no está en mi currículum, pero también estudié filosofía y letras y me formé también como maestro normalista, pero bueno, esos son peccata minuta, nadie es perfecto. Pero todo esto es para decir, efectivamente las humanidades son fundamentales porque son las que nos proveen de la razón de ser, de para qué estamos. Entonces, recojo con mucho cuidado y atención tu observación, Sarita, y lo vamos a tomar muy en cuenta. Lo de no solo resolver problemas, sino tener una visión de futuro y de las personas, me parece que va ligado con la visión humanista, hacia dónde queremos ir como personas, como sociedad, como seres que estamos en devenir, en un proceso de transformación. En relación con el constructivismo, de no ceñirnos solamente a esto, me parece muy relevante. Insisto, no somos especialistas, pero estamos abiertos pues a que nos eduquen y nos digan por dónde ir. Lo de convertirnos en una red de personas pensantes, y por lo mismo el concepto de red es muy, muy importante. Creo que va precisamente en toda la línea del humanismo. Y finalmente, respecto a las escuelas técnicas, efectivamente las escuelas técnicas, haciendo una revisión de un texto en estos días, caía yo en la cuenta, o me resultaba interesante ver que tienen el mayor índice de deserción, alrededor del 54%, si no recuerdo mal, lo cual es enorme y es alarmante, y debería de sonar todas las alarmas del sistema educativo que las impulsa, porque quiere decir que en algo están fallando, ¿no? Porque quiere decir que no son relevantes para su entorno. Es cierto que los bajos sueldos son parte del problema, pero hay que ver también por qué son bajos los sueldos. En un estudio que hicimos Roberto y yo, bueno, hizo él y yo le ayudé como colaborador en la zona de Legaria, acá en la Ciudad de México, una zona que fue industrial y que ahora es una zona de clase media-baja. Encontraba Roberto, y él podrá abundar más sobre esto, que la empleabilidad de la gente está en razón de tener o no habilidades blandas. Y entonces podrás tener el posgrado más excelso del universo, pero si no eres alguien capaz de comunicarse, de formar equipo, de trabajar con otros, de tener
autoestima, pues de nada te va a servir tu doctorado o tu especialidad. Y tal vez, es pregunta, no la tomo como respuesta, pero es pregunta, tal vez una de las razones de los bajos sueldos de los egresados de estas escuelas es que se les ve exclusivamente como atornilladores de aparatos o soldadores de no sé qué cosa, pero no como una persona que es capaz de tener una visión completa de los problemas y de solución de los mismos. Pero, repito, es solo una pregunta. Y le cedo la palabra a Roberto. Gracias, Javier. Gracias a todos por sus comentarios y por el tiempo que nos dedicaron para escucharnos. Me quedo con dos frases que siento que me impactaron mucho. Una es aprender del COVID-19 y volver viral esta nueva cultura. Y la otra, no solo resolver problemas, sino tener visión de futuro. Siento que estas dos frases resumen muy bien hacia dónde ir y cómo hacer que ese hacia dónde ir suceda. Yo soy un defensor de las humanidades y me llegó mucho el comentario de Sara, y Javier lo podrá decir, yo siempre defiendo mucho la parte de humanidades y la parte de habilidades blandas. Y sí, nos hizo falta reflexionar sobre cómo tener carreras humanísticas que realmente sean innovadoras y de acuerdo a las necesidades sociales e individuales de las personas. Yo soy un convencido que toda carrera, sobre todo carreras tipo ingenierías, medicina, biologías, químicas, carreras dentro del mundo de las ciencias naturales, deberían de incluir materias de formación humanística. Y creo que eso es parte del concepto educación integral. Es impresionante, y lo he visto en mi experiencia al hacer estudios, cómo la gente, un ingeniero o un médico, cuando está expuesto a apreciación musical, a apreciación cinematográfica, a teatro, a literatura, como complemento a su formación, se le abre totalmente la perspectiva de cómo actuar en el entorno. Quisiera cerrar mi comentario con algo respecto a los sueldos que decía Sara en la parte técnica. En Estados Unidos y en Alemania, muchos que salen de estas escuelas técnicas son más fácil que consigan empleo y consiguen sueldos más altos. Aquí, y yo no tengo la respuesta porque no lo he investigado, es entender cómo se dio ese fenómeno de que esta gente gane bien. Un plomero, por decir algo, gana mucho mejor a veces que un profesionista. Con esto cierro y quiero de veras de corazón agradecer a todos su tiempo por escucharnos. Pues muchas gracias a ambos. Yo creo que también lo que ha sumado todos los participantes es de eso se trata que sean estos espacios para irlos complementando. Aquí son proyectos que por eso decía yo, sé que nos veremos pronto, porque tendrás tu seguimiento y tendrás tus incorporaciones y junto con pues, más temas por seguir tratando en estas jornadas, en estos seminarios, y que lo hagamos viral, está el repositorio, vamos a tener todos estos elementos de consulta. Gracias a todos. No sé, Martita, si hay alguien más para no dejarle la oportunidad del espacio, o ya cerramos. Ya no tenemos preguntas, solo comentarios de agradecimiento. Erika Garnica menciona que efectivamente ha notado que compañeros de ciencias exactas tienen dificultades para participar en proyectos colectivos, dejando como último mensaje y agradece.
Gracias, Martita. Pues respetando tiempos a todos y todas, que tengan muy buena tarde y nos seguimos en la próxima jornada aquí con CUDI y seguir trabajando por esta educación, un gran reto para nuestro país y toda la zona. Muy buenas tardes que tengan todos y todas. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Carlos, también por estar el día de hoy. José Antonio, Francisco, Roberto, Martita.